Bien, y nuevamente la imprudencia es el factor que provocó un accidente vial en la ruta interamericana. Fueron dos buses los protagonistas de este suceso. Una pelea de pasaje pues terminó en una colisión. Vea. Luego de protagonizar un hecho de tránsito en el kilómetro 38.5 de la ruta interamericana, dos pilotos fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil la tarde del sábado. Se trata del señor Walter López, de 37 años de edad, quien manejaba un bus de los transportes San Antonio, y el señor Jorge Matzul, de 36 años, quien piloteaba otro autobús de los transportes Figueroa. Este último se presume que causó el accidente. Un pasajero de la unidad de los transportes Figueroa indicó a las autoridades que el piloto venía desde la capital peleando pasaje con otro de la misma empresa, a tal extremo que en una de las paradas bajaron de los vehículos y se pelearon con machete. Ambos aceleraban y en una mala maniobra no pudieron detener su paso y colisionaron contra un muro de tierra a la orilla de la ruta interamericana. En este accidente también resultaron heridos dos pasajeros, los que fueron auxiliados y trasladados al hospital de Chimaltenango por bomberos municipales departamentales. Bueno, y si usted se preguntará cómo inició todo esto, por la pelea del pasaje, por supuesto, pues esto es recurrente ya entre pilotos de Chimaltenango, de la ruta interamericana, que se agreden. Pues tenemos un video que se ha sido compartido a través de la red social, donde se ve en el momento donde estos pilotos ayudantes de estos dos buses que colisionaron, iniciaron precisamente en San Lucas, en el kilómetro 29, con una pelea con machetes, palos, cadenas, cinchos, como usted ve en este momento. Este video pues circula a través de las redes sociales. Estando precisamente en este momento presente un agente de tránsito, precisamente de esta jurisdicción, lamentablemente no hace nada por detenerlos, ni los infracciona, ni los multa en ese momento, por lo que ellos pues abordan sus unidades y nuevamente se dan cita entre la velocidad y lamentablemente que termina con el accidente de la ruta anterior. Pero vea usted este video, lamentablemente pues pone en peligro no solo la integridad de ellos, es con machetes que ellos se dan. Los usuarios de este transporte de alguna manera denuncian que son constantes las agresiones entre pilotos ayudantes de esta ruta, principalmente peleándose pasaje. Así que pues lamentable, tuvieron que atender después del accidente a varias personas que se conducían como usuarios de estas dos unidades, con algunos crisis nerviosa, obviamente, porque la acción se inicia en este kilómetro donde usted ve el video, con esta pelea en la cual pues utilizan armas pues blancas como son machetes, también cadenas, palos. Lamentablemente es una actitud pues no muy profesional de estos pilotos y ayudantes de estas rutas de transporte extraurbano, como lo es la ruta interamericana. Así que para pues conocer cuál será o cuál es la postura precisamente de la Defensoría del Transporte Público o de la Procuraduría de los Derechos Humanos, nos comunicamos con Edgar Guerra, quien nos dará a conocer cuál será la postura de la institución y desde luego cuál es la recomendación que se da en estos casos. Adelante, Edgar Guerra, buenos días, bienvenido a TN23. Buenos días, licenciado Cardona. Pues calificamos esto, realmente es punible, es lamentable que se den este tipo de situaciones, que ya se sabe que esto ha ocurrido y desde hace muchos años, mucho tiempo, y que hoy pues termina en violencia y pues culmina también con riesgo hacia los usuarios por este tipo de temas de pelear por el pasaje, que eso se ha venido diciendo desde hace muchos años, desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, y que debe haber autoridades que pongan un alto en este sentido. Aquí se ha hecho el llamado de una revisión de los horarios de salida de estos transportistas, si se les puede llamar así, y que en algunos de los casos coinciden o solamente hay minutos de diferencia entre la salida de un autobús de una empresa con la de otra, o incluso han llegado a extremos a generar violencia entre este tipo de ayudantes, si se les puede denominar de esta manera o calificar así, y de pilotos agresivos que lejos de respetar la vida, el derecho a la vida, pues ponen en riesgo la vida no solamente de usuarios, sino también de ayudantes y otros pilotos de unidades de transporte público y del uso de la vía de la vía pública. En ese sentido, vamos a pues exigir una investigación por parte del Ministerio Público para que se deduzca de responsabilidades a estos pilotos y ayudantes irresponsables, violadores obviamente de los derechos de los guatemaltecos. ¿Me pueden mandar audio aquí a la bocina?
Bien, vemos en este momento, Edgar Guerra, el video precisamente en lo cual pues se ve que utilizan machetes, cadenas, palos. Esto de alguna manera está generando pues crisis nerviosa en los usuarios de estas rutas, porque en cualquier momento determinado pues esto puede también ser extremista y utilizar armas de fuego. ¿Qué postura han tenido ustedes ante esto? Pues ha habido algunas denuncias también donde han utilizado armas de fuego o pistolas en contra de otros pilotos y ayudantes de transporte. Hay un evento que el presidente hace unos 2-3 meses que ocurrió en Transportes Transuama y Transatia, en donde pues se presume que hubo ese tipo de intención o intencionalidad de hacerle daño a otro piloto por estar pues rebasando y peleando pasajes. Esto ocurrió en Amatitlán. Y esto seguramente se vive a diario en las carreteras de nuestro país y también en el transporte urbano de la ciudad de Guatemala, en donde la contratación de personal no idóneo, no calificado, incluso debe de darse un examen de tipo psicológico para ver el nivel de agresividad con el cual manejan este tipo de personas que se autocalifican como pilotos de transporte, que realmente no lo son, sino algunos, incluso de acuerdo a información del Ministerio de Gobernación. Y no lo quiero estigmatizar, no quiero estigmatizar a los pilotos, pero sí es un dato curioso, de 80 pilotos que hicieron una verificación de si tenían antecedentes penales o policíacos en Misco, apareció que de los 80, el 50% de ellos le aparecían antecedentes penales y o policíacos. Eso quiere decir que el nivel de violencia se ha trasladado también a las unidades de transporte público, en donde también hemos tenido denuncias de un trato abusivo por parte de ayudantes y pilotos de transporte en contra de usuarios que se niegan a pagar cantidades por tarifas no autorizadas e ilegales. Bien, Edgar Guerra, tomando en cuenta que ustedes realizan diferentes operativos para verificar precisamente cuál es la condición en la cual viajan los usuarios, tomando también en cuenta esta situación de la agresión entre pilotos y ayudantes, ustedes estarán realizando una serie de operativos para poder verificar que ambos pilotos y ayudantes pues estén cumpliendo con los requerimientos de ley y que por supuesto también tengan una actitud pues muy profesional, ya que lo que trasladan son vidas humanas en estos transportes. Afirmativo. En primer lugar debe haber una actitud de los pilotos y ayudantes de respeto y armonía entre ellos, no digamos hacia los usuarios de transporte colectivo. Hemos estado también insistiendo en el respeto a los usuarios. Hemos visto que en un lapso del año 2013 al año 2014 se registraron 98 denuncias de usuarios denunciando pues agresiones físicas y verbales en contra de ellos por parte de ayudantes y pilotos, al cual se le dio seguimiento, pero eso ya es competencia del Ministerio Público deducir responsabilidades en el tema de investigación y el organismo judicial pues, que es el competente para deducir las responsabilidades en cuanto a sentencia en contra de esos pilotos y ayudantes irresponsables. Bien, gracias Edgar Guerra, de la Defensoría del Usuario del Transporte Urbano y Extraurbano de la PDH, por trasladarnos precisamente a la postura de la PDH ante esta situación que pues es recurrente, se viene registrando pues continuamente en estas rutas de Chimaltenango que se transitan precisamente por esta jurisdicción. Y nuevamente pues ahora son agredidos siempre ayudantes y pilotos y ponen en peligro la vida de los usuarios, porque esto terminó con una colisión entre ambos transportes en un kilómetro determinado por la velocidad y por irse peleando pasaje. Es una actitud bastante inmadura e improfesional que pone pues una vez más en tela de juicio el accionar de estos pilotos y por supuesto la responsabilidad de los empresarios en brindar esta clase de servicios, poniendo en riesgo la vida de las personas. Momento de una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información de interés para usted en este inicio de semana.